soy Génesis. Me encuentro ahora mismo en un nuevo episodio del Espejo de Afrodita, podcast perteneciente a la revista Catelarre. El día de hoy me encuentro con una de nuestras autoras en la categoría de cuentos, Kay Campos. Hola Kay. Hola. Autora, psicóloga y directora de arte cinematográfico. Su formación en el Conservatorio de Artes Escénicas y su trabajo como guionista le han permitido tener una sensibilidad visual y escénica que atraviesa su escritura. Desde Arequipa forma parte del blog Guarayana con artículos sobre salud mental y arte terapia y colabora con la revista Leche de Tigre, donde apuesta por una propuesta de identidad regional. Actualmente escribe el guión de su ópera prima Preludio al Inestable y la obra teatral Desconectados sobre los vínculos. En esta conversación hablamos de su propuesta literaria y estética desde de las marcas de su subjetividad y del texto anécdota, donde lo íntimo se convierte en materia poética. Creo que lo primero sería ahondar en quién es Kay Campos, cómo es el estilo de escritura, ¿no? Por ello, permíteme hacerte la primera pregunta, quizás para iniciar esta conversación o esta tarde. He visto que tu perfil abarca lo que viene a ser bastantes disciplinas, ¿no? Cine, arte, psicología. En base a esto, ¿cómo dialogan entre sí esas disciplinas para poder tener o plasmar el arte que nos has presentado, ¿no? Que has presentado para la revista? Ok, miro la cámara. Bueno, para empezar, mi nombre es Kate, como ya en inglés, es lo que siempre digo. Y todo esto que he realizado durante mis años de carrera en psicología y junto a las artes en general, como el cine, la pintura, la actuación, me ha ayudado a poder desarrollar lo que ahora van a poder apreciar. ¿Cómo inicia esta escritura? ¿A qué edad básicamente te inicias en el camino de la escritura? ¿Cómo nace para ti la escritura? ¿Qué representaba quizás en un inicio y que ahora ya no? ¿O quizás esa representación ha cambiado? ¿No? Cuéntanos. Ok. Bueno, yo desde que tengo uso de razón escribo. Me acuerdo que mi tío tenía estas computadoras antiguas, tipo esas blancas, pesadas, cuadradas, esas, y me sentaba a escribir como diarios de lo que me pasaba y eso era como que algo lindo para mí, mi desfogue, ¿no? Siempre es algo que tengo a la mano y siento que es como la llave a poder desconectarme del mundo real, básicamente. O sea, yo con una hoja y con un lápiz o un lapicero puedo hacer un mundo ahí escribiendo y no dejaría de escribir, considero. Creo que es una de las artes que prima en mí. Considero que los artistas tenemos varias artes desarrolladas, pero siempre hay una que prima y creo que esa es escribir para mí, es eso, ¿no? Escribir para mí es algo muy, no sé, muy valioso. Desde ahí empieza, ¿no? Y ya más adelante cuando fui adolescente empecé a escribir como que poesía, cuentos, relatos y ya luego historias para proyectarlas, ¿no? En el cine, en el teatro y ahí voy, ¿no? Quiero crear más para tanto cine y teatro. Eso es bastante genial, Kay. Ahora, me gustaría quizás ahondar en la siguiente pregunta que también tiene que ver bastante con la que te hice. En este caso, tu formación en psicología de alguna manera te ha permitido nombrar quizás desde otro lugar o desde otra perspectiva lo que viene a ser el dolor, la disociación y el deseo, por ejemplo, que se vio plasmado, al menos yo lo vi en anécdota. Claro que sí. Bueno, en psicología ahondamos mucho sobre esos términos, ¿no? Justo hace poco escribí un artículo que habla sobre el dolor como llave a la vida y es básicamente transitar el dolor, aceptarlo, reconocerlo y que eso nos va a brindar como que una experiencia más para poder seguir adelante, ¿no? Aunque no lo creamos, el dolor es muy importante, realmente, y a veces lo evitamos. Y eso es lo que está muy ligado, ¿no? Por ejemplo, psicología y con lo que escribo, básicamente. Ahora, también el tema de la disociación
También es un término que lo tocamos en psicología, justo para las personas que tienen alguna condición mental, ya sea de despersonalización, que es como un mecanismo de defensa usualmente para poder sobrellevar algunas cosas, ¿no? Como quizás en anécdota pueda notarse. ¿Cuál era el tercer término? El tercero es el deseo. El deseo. Bueno, el deseo es un término muy wow, muy amplio. Sí. Creo que el deseo es un concepto diferente en varias corrientes de psicología. Y bueno, no quería ponerlo explícitamente, ¿no? En anécdota, pero me recuerda mucho a una película de Lars von Trier, que se llama Nymphomaniac, y que, por ejemplo, este director, había mucho el tema del deseo en la película, pero el director lo toca desde otra perspectiva y no solo tanto desde el deseo explícito de tener relaciones sexuales, sino como que qué es lo que lleva atrás a una persona, por ejemplo, adicta a tener relaciones sexuales, sino que, bueno, en esa película, sin tratar de spoilear tanto, es un mecanismo de defensa también, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas que se pueden desglosar quizás en este cuento y que puede llamar mucho la atención. Sí, me pareció genial porque hubo una línea en particular que más o menos de lo que comentas pude identificar en anécdota, ¿no? Y dije como que la palabra fuerte, falo. ¿No? Entonces me pareció bastante genial y es bastante genial cómo logras, ¿no? La psicología reflejarla, ¿no? En esas disciplinas artísticas, ¿no? Para finalizar quizás este segmento, este primer segmento quizás de preguntitas, me gustaría preguntarte si tú tuvieras que describir tu estilo literario, ¿no? Con imágenes o quizás atmósferas, porque anécdota es bastante de crear un ambiente así bastante, ¿no? Disociativo, bastante así de ensoñación. ¿Cuáles elegirías, ¿no? ¿Cuáles serían las imágenes o atmósferas que estarías eligiendo para describir tu estilo literario? Bueno, la primera imagen tal cual que se me viene es la iglesia, ¿no? Porque empieza mucho ahí este tema de la iglesia, hay mucho de los crisantemos también, hay mucho rojo también, sin tener que explícitamente ser rojo todo, pero creo que por ahí va como esas tres cosas, ¿no? Que priman en el cuento. ¿Qué podría describir mi estilo? Quizás es las experiencias de vida que he tenido, que tomo mucho de eso porque es algo que he vivido y que puedo hablar desde ahí. Ajá. Me es difícil a veces conectar con cosas que no he transitado, entonces por eso escojo esto, ¿no? De las experiencias de vida y más o menos ese es mi estilo. Hay un poco también de intensidad emocional quizás, ¿no? Pero también sin ser tan intenso, sino como que sutil. Creo que esa es también una descripción de mi estilo. Entonces, yéndonos por ese camino, ¿no? Que mencionas, del proceso creativo, de escribir, ¿no? Literatura, para ti, siempre, sí o sí, mejor dicho, se debe escribir a raíz o a partir de lo que conoces. Bueno, lo que me dices me recuerda mucho a lo que es la alegoría de las cavernas de Platón. Y justo ese fue mi primer corto, porque en ese corto hablaba más o menos de cómo dos jóvenes querían hacer su primera película, su primer largometraje. Y bueno, yo no conocía cómo era el proceso de cómo hacer una película en ese momento, porque era novata, era mi primera vez escribiendo un guión cinematográfico, mi primera vez, incluso y actué, dirigir, y fue muy, muy difícil. O sea, era un espacio que yo desconocía, ¿no? Desconocía totalmente, pero en el momento que escribí esto, hablé desde mí misma o cómo me imaginaba este espacio, ¿no? Entonces creo que más allá de
hablar de un espacio conocido o desconocido, es hablar desde uno mismo y sobre todo ser sincero con lo que piensas, ¿no? Y sí, eso me parece la mejor respuesta que te puedo dar. Anécdota, ¿no? Hay una voz un poco desgarrada, que es como que nuestra protagonista, ¿no? Que a veces da como esa sensación de monólogo, ¿no? Pero también, a pesar de que hay una disociación, se siente bastante lúcida, consciente de lo que está sintiendo. No cómo se siente, pero sí de lo que siente. Entonces, a raíz de eso me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de escribir un texto que desborda lo confesional? Me agrada mucho cómo has desglosado eso. No lo había visto desde esa perspectiva. Me parece muy lindo que haya podido llegar a ti eso. Y bueno, creo que ha sido un proceso también catártico, de cierta forma, porque hay matices de anécdota que sí me han pasado, y es como un recorrido también de ella, ¿no? Y es algo que quería un poco evidenciar de manera literaria, acompañar a esta persona, y también el tema del monólogo, ¿no? Porque es como más íntimo, quizás, ¿no? Y te das la apertura de poder leer a esta persona, ¿no? Como una confesión, como mencionas. Sí, la verdad es que adoro mucho este ambiente íntimo que lograste crear, ¿no? Lo que me lleva quizás a la siguiente pregunta, porque tenerte acá en vivo y poder responder justamente mis dudas como una lectora más, ¿no? Estos crisantemos rojos, por ejemplo, que se mencionan en la anécdota, este confesionario, la iglesia, la disociación, la escena con el cura, por ejemplo, ¿no? En busca de quizás un tipo de salvación, de sentirse mejor, pero que tampoco logra encontrar la protagonista. ¿Cómo es que trabajas quizás en los símbolos, ¿no? De tu escritura, ¿no? ¿Cómo es que logras trabajar en ellos? ¿Te gusta quizás que operen como algún tipo de clave, como alguna pieza quizás de rompecabezas, o solamente prestados como que a la ambigüedad, ¿no? Creo que igual como he escrito algunos guiones de cine, me he dado cuenta de que tengo como una especie de patrón, por así decirlo, que es como que la historia está así y luego tiene así y luego así otra vez, ¿no? Y algo así con crisantemos, porque cuando empieza, ¿no? Crisantemos rojos es un símbolo fuerte. Exacto, sí. Entonces, y luego pasa otra vez algo, una palabra que te detona otra vez, ¿no? Entonces, esos símbolos siento que de cierta forma a la persona que lo lee, mejor dicho, en este caso, como que lo mantiene pegado, porque es como que, ¿qué va a pasar, no? Y algo así. No sé si me debes entender. No, sí, la verdad es que sí, me parece bastante, ¿no? Como todo, creo que por el mismo hecho de la disciplina de lo que es el arte cinematográfico, todo está pensado, ¿no? No hay ningún cabo suelto, ¿no? Entonces, eso también me lleva a la siguiente pregunta, que es acerca de la colorimetría, ¿no? Durante lo que es todo el texto se menciona, te permite de hecho crear imágenes bastante visuales y bastante coloridas. Entonces, me gustaría quizás preguntarte, ¿no? ¿Qué papel tienen esos colores, ¿no? En tu narrativa? Por ejemplo, el naranja de las calles, los crisantemos rojos y el violeta, que incluso también es mencionado, ¿no? Violeta, verde, ¿no? ¿Hay algún significado o emoción particular que de alguna manera buscas transmitir a través de esta paleta, ¿no? Cromática. Bueno, yo empecé escribiendo justo con eso de los crisantemos rojos. O sea, estaba ahí esas dos palabras y yo dije, ¿qué es lo que me detona todo esto? Y empecé a explorar primero dentro de mí qué es lo que está relacionado con los crisantemos rojos. Y de ahí parte como que el primer viajecito de esta voz femenina. Y bueno, en Arequipa las calles son naranjas, porque la luz de los faros suelen ser anaranjadas.
dibujados en la plaza, sobre todo en el centro. Entonces, y yo soy mucho de caminar y caminar y caminar. Entonces, esa imagen también se me vino a la mente. Y las otras imágenes, por ejemplo, de los violetas, de los verdes, o sea, ya fueron después, luego de estos dos, ¿no? Pero los que priman para mí son el rojo y el naranja, ¿no? Porque es mucho de esta persona que camina y está pensando y hay un diálogo interno, ¿no? Y el crisantemo rojo por un hecho un fuertecito, por así decirlo, intenso, emocional, ¿no? Claro, eso definitivamente connota una vez más o demuestra, ¿no? Que detrás de anécdota y probablemente de todo el material que preparas, todos los textos que preparas, hay un trabajo en lo que viene a ser bastante elaborado y bastante bien pensado, ¿no? Y eso pues no creo que no hay mejor regalo para un lector, ¿no? Sobre todo que te está conociendo. Uno de los ejes temáticos que llama o capta mucho la atención es ese tipo de nostalgia bastante palpable, ¿no? Con quizás un tipo de recuerdos de infancia, de, claro, una nostalgia quizás que no es idealizada, pero que sí está muy presente, ¿no? Muy marcada, ¿no? Con nuestra protagonista. Entonces, en base a ello, ¿qué lugar ocupa, ¿no? La infancia en la anécdota? Bueno, como lo dije al principio, parte de mí misma. Y yo he sido una persona que mucho a veces mira el pasado como si fuera una bolsita y de ahí saco algunas cosas para poder crear, ¿no? Es estímulo, mi estímulo en este caso. Bueno, la infancia para mí es un periodo de la vida que ha sido el periodo más caótico y más bonito, por así decirlo, de mi vida. Y de ahí como que siempre hay como hitos, de ahí parte un poco esta exploración porque la protagonista tiene como quizás una mirada media inocente, un poco, por cómo describe las cosas. O sea, es como un niño que no juzga, por ejemplo, no dice esto está bien o esto está mal, solo describe, constata lo que hay, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho de la infancia, porque no como que pensamos mucho, sino que describimos y ya, ¿no? Sin necesidad de caer bien o más, ¿no? O embelezar un poco lo que se escribe, sino es tal cual. Wow, sí, justamente lo que mencionas es bastante palpable en el texto, ¿no? Esa neutralidad en cuanto a las escenas que se van dibujando, ¿no? Durante toda la narrativa. Y ya para llegar casi al final de anécdota, ¿no? Hay una mención a quien viene a ser Oliveira, un personaje de Rayuela, ¿no? Aludiendo a Cortázar. Esto de alguna manera es utilizado como un tipo de herramienta autorreflexiva. Entonces, en base a ello, ¿no? ¿Cómo podrías decir que te relacionas con la tradición literaria y qué autores o autoras sientes que de alguna manera acompañan tu escritura? Ya. A ver. Oliveira es un personaje que le tengo mucho cariño porque es una persona que, igual que en el texto, o sea, cuenta un poco sobre sus viajes, ¿no? Estas interacciones que tienen con otros personajes y lo hace como que muy espontáneo y hay una calidez que se forma con el lector, ¿no? Que a mí en lo personal me gustaba mucho porque sentía era como familiar, ajá, eso sentía. Y justo cuando escribí anécdota yo estaba leyendo Rayuela y mucho se conectaba justo con la naranja de las calles de Arequipa. O sea, a mí me recordaba demasiado. Cada vez que leía Rayuela, yo recordaba al toque los faros naranjas de la Plaza de Armas de Arequipa. O sea, todo eso se conectaba y él con su gabardina, yo lo veía ahí, ¿no?
Y por eso también hay una parte de él en anécdota. Ahora, en cuanto a mis escritores favoritos, con los que me acompañan, bueno, está Cortázar, está Bukowski mucho, está Alonso Cueto, que es uno de mis favoritos también y es peruano, está vivo. Lo más importante. Lo más importante. Y bueno, ellos son como que mis tres favoritos. Sí, de literatura, me encantan. También de obras teatrales, está García Lorca. Y el cine, que es algo que me acompaña bastante. Claro, ¿no? Y esto siempre es interesante realmente y bastante curioso saber detrás de cada trabajo y de cada escritor, ¿no? ¿Qué autores están como burbujita ahí alrededor influyendo, ¿no? Porque al final esto se ve reflejado, esas influencias se ven reflejadas en el trabajo, ¿no? Como es en el caso de Anécdota, que se ve esa intertextualidad quizás, ¿no? Ese tipo de cameo hacia un personaje de Rayuela. Ok, para estos dos últimos segmentos que quedan, ¿no? Para nuestro episodio de hoy del podcast de El espejo de Afrodita, vamos a estar realizando una pequeña dinámica que consta básicamente de hacer un dibujo con un solo color, de plumón en este caso. Así que te paso el kit, ¿ok? Aquí. A ver, escoge un solo color. Ahí está el reto. ¿Qué color vas a escoger? El negro, siempre. Negro. Bien. Gracias. Ahí está. Entonces, en lo que yo voy a hacer ya las últimas preguntas del episodio de hoy, puedes ir dibujando lo que desees. ¿Ok? Ya. Ok. Entonces, justamente para cerrar, vamos con el tema de la estética. En la obra teatral que se mencionó con la vía data que me llegó, mencionan una obra teatral llamada Desconectados, donde se dirige la atención hacia lo que vienen a ser los vínculos, ¿no?, afectivos en la época actual, ¿no? En base a eso, ¿qué formas del amor o del afecto te interesa explorar en lo que viene a ser tu escritura? Bueno, Desconectados fue mi primera microobra teatral. Justo fue para un taller de dramaturgia en el Conservatorio de Artes Escénicas y habla un poco sobre la dinámica de una pareja, una mujer que quiere tener un hijo y porque ya tiene un problema en los ovarios que ya, o sea, pasa el tiempo y es la única, como que ya tiene una fecha límite. Si no lo hace ahora, va a ser mucho más difícil más adelante que pueda tener un hijo. Entonces le pide a su pareja que, por favor, si puedo tener un bebé. Entonces, eso se trata la microobra, cómo esta mujer gestiona de diferentes estrategias, incluso algunas cómicas, para que pueda convencer a su esposo, ¿no? Y finalmente se da cuenta de que ella realmente puede hacerlo sola. Ahora, bueno, ya lo sabemos, ¿no? La ciencia ha avanzado bastante y que puede hacerlo sola. Y decide tomar ese acto de valentía, ¿no? Entonces, para mí, quiero como que mostrar vínculos como son, ¿no? No mostrar ni lo bueno ni lo malo, sino mostrar tal cual son, sin tanto dulce, por así decirlo, ¿no? Que hay cosas quizás que son muy duras en la vida y también hay, como el peruano, ¿no? A veces lo afrontamos con mucho sabor, con mucho sazón. Ajá. Esa es más o menos un poco de mi obra teatral. Genial, y eso también me recuerda un poco a la primera parte contundente de Anécdota, ¿no? Porque inicia con una ruptura justamente de un vínculo también, ¿no? Pasando a la siguiente pregunta,
también relacionada a lo que viene a ser ya un poco más información personal. Ujú. Él es parte también del colectivo Guarayana y también escribe sobre arte terapia. Y previamente nos mencionaste un poco de lo que viene a ser el espacio catártico, ¿no? ¿Cómo entiendes básicamente la escritura como posible espacio de sanación? Bueno, ya hay estudios científicos que demuestran que el escribir tiene efectos beneficiosos para el ser humano, ya que al momento de escribir hay una, como puede decirse comúnmente, catarsis. Entonces, aparte de que hay una catarsis, la persona se da cuenta de qué es lo que escribe y qué es lo que realmente siente, ¿no? Entonces, para mí, mi objetivo en Guarayana es que el lector pueda un poco conectar también con su psique, ¿no? Con estas cosas que a veces dejamos pasar. Em, Como lo hablábamos previamente, el dolor, ¿no? Es algo que está tan como que nadie quiere ver el dolor, todos queremos ser felices, todo es lindo, precioso. No siempre es así, creo que es parte de aprender a vivir con el dolor, ¿no? Y bueno, ese último artículo que escribí habla desde la filosofía un poco. Y eso no solo se aplica para el dolor, también para otras emociones, ¿no? Como la tristeza, que es algo que siempre digo, ¿no? En redes sociales siempre vemos como que todo es felicidad, en Instagram sobre todo, ¿no? Sí. Que todos están felices, que la familia es feliz, pero no siempre es así. Y a veces cuando veo personas que se toman fotos llorando o no tan aesthetic, por así decirlo, em, me parece genial a la vez. Me recordó un poco lo que mencionas, esto último, quizás para darle aquí un poquito del toque de gracia a este meme de Bella Hadid llorando, que se hizo muy popular entre al menos la comunidad femenina. La verdad, como que todo el mundo se identificaba con este tipo de meme, ¿no? Entonces, sí. ¿Te interesa que tu obra sea leída como parte de una literatura escrita por mujeres o prefieres que de alguna manera no se le encasille en este tipo de etiquetas? Bueno, lo que me dices ahora me recuerda un poco a, no sé si es lo que decía Marie Curie, que hablaba de que ella como que no se sentía feminista, por así decirlo, sino que ella tan solo aceptar de que quería los mismos derechos que un hombre, sentía que estaban evidenciando de que no había derechos equitativos, ¿no? Por así decirlo. Pero lo que voy es que básicamente mi objetivo no es como tal cual remarcar que hay feminismo en mis obras, sino que yo muestro desde mi perspectiva, quizás inconsciente, y se puede tornar como feminista, sí, quizás. O sea, pero mi objetivo no es tal cual ese, ¿no? Pero sí hablo desde una voz femenina, tal cual, eso sí. Y como que no quiero etiquetar o encasillar algo, ¿no? O sea, mi objetivo es poder contar una historia, es poder brindar al lector un sentimiento, una emoción, un símbolo, algo, detonar algo, ¿no? Eso es como mi objetivo tal cual. Que sí hay una voz femenina presente, sí la hay. Eso es, y sale de manera inconsciente, ¿no? Porque es como que mi propuesta. Una voz bastante fuerte, ¿no? Es como que es literatura femenina porque ya escribes tú sobre como que vivencias, pero no con el objetivo quizás de decir no tengo derechos o no. Ajá, exacto. Comprendo. Genial, Kay. Entonces, ya para quizás cerrar ahora sí esta entrevista, me gustaría quizás hacerte unas 3 preguntitas así más de índole a gustos, ¿no? La primera es quizás cómo nacen
¿cuál es el espacio, ¿no?, que tiendes a crear quizás al momento de tener este proceso de escritura o proceso creativo, ¿no? O sea, el momento de escribir, mejor dicho, ¿no? En pocas palabras. ¿Mi espacio literalmente o mi espacio o como No, creo que el la espacio dinámica? literal, ajá, el espacio, o sea, literalmente, porque es como que eres más de hoja y papel o pantalla y táctil, Ah, ¿no? ya. Bueno, soy más de ambos, creo, pero siento que el tener un literalmente papel y un plumón, en este caso, o sea, esto me puede abrir puertas para todo, o sea, con esto puedo, es la llave para crear cosas, dibujar, escribir, hacer actos, hacer un storyboard en el cine, o sea, creo que esto es demasiado. Con esto podemos dominar el mundo. Sí, eso es como, y lo uso en la combi, lo uso en la universidad, lo uso, por ejemplo, en el bus, ahora viniéndome a Lima, literalmente tengo ahí creo que está por ahí en mi bolsa, mi cuaderno y mi lapicero, y con eso ya sobrevivo. Es más, em, si me hicieran la pregunta de qué es lo que me llevaría al desierto, me llevaría esto. Wow. Sí. Es agradable escucharte sobre lo que es el aspecto creativo, porque es como todo un artista, ¿no? Yo necesito de esto para sobrevivir. Eso es muy genial. Pasando con la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que has estado leyendo últimamente que quizás pueda haberte removido o inspirado? Mm, Ahora último he estado investigando sobre esta nueva app Substack, que veo que hay muchas personas que actualmente están escribiendo sobre diversos temas, y hablaba un artículo sobre esto de la sexualidad un poco en el entorno femenino, de que a veces por el tema de la pornografía hay muchas cosas que ya tenemos como que codificadas dentro de nosotras, ¿no? Como por ejemplo, cómo debemos ser en ese espacio sexual, en ese ámbito, incluso hasta los gemidos fingidos que hay. Claro. Y me pareció muy interesante porque tal cual, o sea, nadie nos enseña cómo tener relaciones sexuales, nadie nos enseña, y por eso recurrimos a lo que tenemos a la mano, ¿no? Como la pornografía. Y me he dado cuenta que sí, en cierta forma como que ha hecho algo en nosotras, y en general, en hombres y mujeres, ha hecho muchas cosas, ¿no? Nos han creado códigos que no necesariamente deben ser. Y que no siempre están apegados a la realidad. Exacto. Genial y muy interesante también, ¿no? Nuevamente veo ese aspecto de denuncia, ¿sabes? Inconsciente Ajá, está inconsciente. ahí, ¿no? De denuncia, y eso es genial. Es como que alzo la voz, estoy ahí, ¿no? Ahora sí, ya para cerrar la pregunta número 15 de esta entrevista, y creo que es la pregunta así como que ya reflexiva. Si una lectora se llegara a sentir identificada con la voz de anécdota, ¿qué te gustaría que encuentre al leer? Bueno, es como que no está sola, de que hay otra mujer u otra persona en general que puede sentir igual que ella o igual que él, ¿no? Ese es como mi mensaje, de que hay muchas cosas que pasan en nuestra mente, cosas buenas, cosas malas, cosas terribles, cosas horrendas, pero eso no nos quita de que somos seres humanos y que está bien a veces explorar algunas cosas que no nos gustan, está bien transitar, y, y el escucharse uno mismo, ¿no? Sobre todo, me gustaría que la persona que lea anécdota pueda como que sentir eso, ¿no? Que hay otra persona que quizás tiene una dificultad y que no es el único,
y que puede transitar por ella. De acuerdo, muchísimas gracias, Kay. Nos quedamos con este último mensaje de Kay Campos y este ha sido El espejo de Afrodita. Muchas gracias y hasta la próxima. Está el dibujo. Ah, cierto, no vamos a olvidarnos. Nos despedimos con el dibujo de Kay Campos.